Bueno, la sesión 17, Romanos 8 del 1 al 13. Después de aclarar el conflicto que tienen los no redimidos, el cual nos lleva a una situación de muerte, estuvimos viendo de que la ley, el pecado utiliza la ley para llevarnos a un estado de muerte, donde en este lugar Cristo, ¿verdad?, nos recupera y nos salva. Pues ahora vamos a ver en el poder, es decir, antes estábamos en el poder del pecado, ahora vamos a ver en el poder, cuando nos rescata Cristo, en el poder del Espíritu, donde somos, ¿verdad?, introducidos, el creyente y que tiene una total seguridad y vida eterna. Entonces dice así, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿vale? Esa es la frase que hemos tachado. Tachó la última frase, ya que, como hemos hablado, es un agregado que no aparece en el original ni en otras traducciones. Este término se tratará más adelante, donde el contexto es apropiado. Para todos los que han sido trasladados del pecado a Cristo, ya han sido librados de toda condenación. Esto es lo que dice. Claramente lo entendemos claramente. O sea, todos los que estamos en Cristo no tenemos condenación. En esto se difiere, por ejemplo, pues todos los que creen que están en Cristo, pero que creen que todavía tienen que cumplir la ley para anotar, los que creen que ya pueden perderse. Aquí el texto dice que los que estamos en Cristo no tenemos condenación. Quiere decir, si no hay condenación es que nada puedo hacer que me pueda condenar, porque ya no hay condenación. Porque si algo pudiera hacer que me pudiera condenar, entonces ya no diría esto, diría si hacen esto, si no hacen esto, pero no. La frase es, ahora pues ninguna, en absoluto, condenación hay para los que están en Cristo. El problema no es la condenación de estar en Cristo, el problema es llegar a Cristo, porque una vez que llegamos a Cristo, una vez que ya Cristo nos salva, ya no hay condenación. Los que están en Cristo, no hay condenación, punto. Entonces, porque ahora va por ello, va a explicar esto. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley no es nada que tiene que ver con la ley de Moisés. Está hablando de leyes, de fuerzas, de poder. Es decir, la fuerza, el poder del Espíritu me ha librado de la fuerza o el poder del pecado. ¿Ok? No, cuando vemos ley, ahí no está hablando de la ley mosaica ni nada por el estilo. Entonces, esta es la causa por la que los renacidos no tienen condenación. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo, la ley del Espíritu Santo, el concepto que el Espíritu Santo tiene ahora, que es Dios, ¿no? Le libra del estado de pecado. Entonces sigue explicando, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vale, veis que carne, esto parece una carnicería. Y en algunas Biblias cambian la palabra carne, aunque en el original es carne. Lo que pasa que, claro, en español, carne, ¿qué es carne? Esto es carne, ¿verdad? Carne. Y si vamos a un diccionario, carne es carne. Ahora, cuando está aquí hablando de carne, sabemos que no está hablando de esta carne. ¿Está hablando de qué? De naturaleza pecaminosa. Entonces digo, en algunas Biblias han cambiado esto de carne, por ejemplo, en la internacional, tú vas a ver que dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la naturaleza pecaminosa, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, no la traducen, ¿verdad? Porque ahora ya eso es carne, es decir, 100% hombre, no espíritu, sino carne.
en naturaleza de carne, de pecado, en naturaleza semejante, no tiene pecado, pero es semejante. ¿Por qué? Porque comparte la misma naturaleza carnal, de carne, de humanidad. Por eso digo que, para no confundir los términos, algunas traducciones han cambiado. Cuando está hablando de la naturaleza pecaminosa, pues naturaleza pecaminosa, y lo cambian de carne, ¿ok? Porque son distintos, es decir, en semejanza de naturaleza de pecado, no puede ser cuando viene Jesús, no. Es semejante a lo que era la carne, que en nosotros es naturaleza de pecado. Pero él no tenía pecado, ¿verdad? Y a causa del pecado, y a causa de nuestro pecado, no el suyo, ¿verdad? Condenaron al pecado en la carne. ¿Ahora qué carne se está refiriendo? Aquí carne es lo que era Jesucristo. Vamos a ver, para que lo entendamos. La naturaleza pecaminosa del ser humano es así. Es decir, nacemos con naturaleza pecaminosa. Para que nuestra naturaleza pecaminosa sea juzgada, sea pagada, sea alguien con nuestra naturaleza en semejanza de la naturaleza, tiene que pagar. Por eso no paga un ángel, no paga un demonio, no paga, bueno, es un ángel caído, no paga un animal, no puede, ¿verdad? ¿Quién tiene que pagar? Un hombre. Por eso él se hizo hombre, vivió como hombre, se despojó de su deidad, caminó como hombre, porque tenía que morir en esa semejanza, que en realidad la semejanza que tiene es en la naturaleza. Era celular, tenía todo lo que tenemos nosotros, el vehículo que tenemos nosotros, pero no compartía la naturaleza pecaminosa con la que nosotros nacemos. ¿Okay? Entonces, vamos a leerlo para entenderlo bien con las distintas, o si queréis lo podemos ver luego lo vamos a ver en la internacional, cómo lo dice. Pero en realidad está hablando de eso, está hablando de que el hombre tiene naturaleza pecaminosa, esta es su naturaleza, esa es su carne. Cristo tuvo que venir en semejanza a nuestra naturaleza, es decir, en carne. ¿Para qué? Para que en él, en su carne, pueda ser pagado nuestra naturaleza pecaminosa. En realidad lo conocemos, lo sabemos, lo que pasa es que aquí lo está clavando exactamente en términos, digamos, ¿cómo es la palabra? Bueno, nunca me acuerdo. Forense, ¿no? Esto es así, de cajón. No hay otra salida, ¿no? Es como la justicia completa de Dios se cumplió la justicia. Hay que pagar, el hombre, la carne tiene que pagar, alguien tiene que pagar, y el que tiene que pagar tiene que ser justo, porque si no, pagaría por él, no por los demás. Entonces, la ley no salva. Al contrario, ya vimos que era lo que el pecado utilizaba para condenarnos. Solo la obra redentora de Jesucristo, quien vino en semejanza de carne de pecado, ya que él nunca estuvo en pecado, nos puede justificar. La ley que se tenía que cumplir en nosotros, es decir, muerte, recayó sobre él. Él muere por nosotros. ¿Okay? La última frase, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿veis? Es la que hemos quitado en el capítulo 1. Está. Lo que quiere estar decir es que a través de Jesucristo solo recae en quien ya ha nacido y tiene el Espíritu Santo. Está viniendo a decir que Jesucristo no está redimiendo a todos, está redimiendo solo a los que ya están en Cristo. Los que están en Cristo no son condenados. Los que todavía no están en Cristo, aunque ellos crean, todavía tienen que pasar el proceso para llegar a Cristo. ¿Ok? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Ahora, vamos a ver el contraste, ¿verdad? Pablo está haciendo contraste entre carne, naturaleza pecaminosa,
y espíritu. Entre antes ser no redimido y redimido. Esclavo del pecado, siervo de la justicia. Esto es lo que él hace en el contraste cuando habla de carne y espíritu. ¿Ok? Entonces dice, porque los que son de la carne, es decir, todavía no están redimidos, estos piensan, no pueden pensar otra cosa, porque son esclavos de la carne y no pueden pensar otra cosa. Aunque parece que piensan otra cosa, en realidad no pueden porque están en la carne. Es imposible. El que está en la carne no puede pensar en las cosas del espíritu. Está muerto en sus delitos y pecados. Pero los que están en el espíritu han sido rescatados, piensan en las cosas del espíritu. Piensan en las cosas del espíritu. De momento lo dejamos ahí, ¿verdad? Claro, queda, dice, sí, pero ¿y cuándo pecamos? ¿Y la carne? De momento lo que está diciendo es que los que están en la carne no pueden pensar en las cosas del espíritu. Y los que están en el espíritu, pero los que son del espíritu, los que son, no los que yo voy a estar en el espíritu y estoy en el espíritu, no, no, son del espíritu. Propiedad en las cosas del espíritu. Por eso, por eso yo siempre digo, ay, cuando yo estoy dirigiéndome por mi corazón y por mi carne, es también cosa del espíritu. Es también voluntad del espíritu soltar mi corazón, mi carne, mi voluntad, mi ser carnal que ya ha muerto, pero ahora sigue estando en este vehículo. Es cosa del vehículo, porque dice, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu, es decir, el espíritu en un momento dado puede valerse de nuestra naturaleza. ¿Para qué? Pues a Pablo, por ejemplo, el aguijón, ¿verdad? Le mostraba su debilidad y en su debilidad se fortalecía en la gracia, porque si no, él se enorgullecía. Entonces, no sabemos, pero el espíritu, a los que estamos en el espíritu, cuando no, es que el Satanás quiere venir otra vez a condenarnos, estando en el espíritu quiere seguir condenándonos. Ah, eres pecador, mira, ah, no te quiere ver. Cuando aún estando ya en el espíritu, el enemigo sigue. No, mira, sí es cierto, me equivoco, sí es cierto. El espíritu tiene algún... Claro, claro que no quiero, gracias, Satanás, por decírmelo, pero esto es un error. No sé por qué, sí, si mi carne, si ya sé cómo es mi carne. Si ya sé cómo es mi naturaleza, si yo ahora mismo me voy a rodillética para entregárselo a Dios para que cambie esto, porque yo no quiero saber nada de esto. ¿Ok? Entonces, por eso yo digo que este versículo dice, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, es decir, el Espíritu puede estar dirigiéndonos, pero son las cosas del Espíritu. ¿Ok? Entonces, seguimos con el contraste del Espíritu y la carne. Vamos a ver. En el versículo 5 nos enseña que los no regenerados no pueden pensar en las cosas del pecado, no pueden pensar en las cosas del pecado. Mientras que los renacidos no puede, dice, solo pueden pensar en las cosas del pecado, mientras que los renacidos en su nueva vida piensan en las cosas de Dios. Esto es lo que dice la palabra. Amén. Y esto es lo que tenemos que creer. No podemos dejarnos manejar por otro que venga a decirnos otra cosa distinta. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Los que están bajo la naturaleza pecaminosa se ocupan de cosas que dirigen a la muerte, pero los que están en Cristo, rescatados, se dedican a las cosas del espíritu que son vida y paz. Esto es así, no es que, sí, pero es que teóricamente, porque luego... No, porque lo que puede pasar es que todavía no haya sido rescatado. Y todavía seas, y esto es la evidencia, ¿por qué yo no puedo dejar de pecar? ¿Por qué yo no puedo? Hay una evidencia, y entonces no tienes que dejarte engañar, decir, no, tú eres cristiano, lo que pasa es que tu naturaleza es muy débil y no importa, si yo considero que mi cuerpo todavía está dirigiendo al pecado, tengo que darme cuenta de que algo pasa, porque yo ahora pertenezco al Espíritu. El Espíritu está permitiéndolo, Señor, tú lo permites, ¿cómo va a ser así? Entonces, a veces sucede esto, a veces no. A veces digo,
viene el error, viene la ira, viene el otro, y te das cuenta, y yo huyo, ¿eh? Yo cuando veo que va a venir todo eso carnal, que veo que Dios está permitiendo que haya un conflicto para que yo me dé cuenta de que sigo estando siendo el que soy, pues yo huyo, no quiero porque yo me conozco, y al final me pongo en un estado que tengo que luego que arrepentirme, no me gusta. ¿Sí? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aunque nos está hablando de una nueva vida en el Espíritu, Pablo sigue comparando. Tiene algún motivo, ¿verdad? Si ahora estamos, Pablo, me estás enseñando que ahora en Cristo no tengo condenación, ¿para qué me vienes a recordar todavía a lo que estaba antes de estar en Cristo? Tendrá algún motivo, digo yo, ¿no? Está mostrando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque evidentemente el mayor peligro y el mayor estorbo que puede haber en un creyente, y es lo que les pasaba a los fariseos, es pensar que están en el bien cuando todavía no han llegado al bien. Y ahora lo va a decir. Bueno, bajo el poder de la naturaleza pecaminosa estamos en contra de Dios. Los que no están redacidos están en contra de Dios. Ya no, eh, ya que no cumplimos la ley. Imposible cumplir la ley, por eso la ley nos condena porque no podemos cumplirla. Ya lo vimos, ¿verdad? Que no era una elección que podamos nosotros hacer. No podemos cumplir la ley. Es imposible. Por eso la ley nos lleva a un estado de decir, no puedo, se acabó, voy a morir. Y al final morimos porque viene Cristo y nos rescata. Entonces, más, está aquí aclarando, ¿no? Está diciendo, mira, Pablo, tal, y como yo estaba diciendo, pero ¿por qué estás hablando si ya estamos en Cristo? Dice, pues espera. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Entonces, es muy importante esta partecita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los que están renacidos ya no viven en la carne. No, no es posible vivir en la carne y en el espíritu. No puedes estar cambiando. Oh, ahora estoy en el espíritu, gloria a Dios, bendito porque he leído, he orado, no sé qué, pero hoy me he olvidado, no he leído, no he orado, estoy en la carne. No se puede. O estás en la carne y te crees que estás en el espíritu de vez en cuando, o estás en el espíritu y no puedes estar en la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. No es que más vosotros, vamos a cambiarlo, más vosotros no vivís algunas veces según la carne, no vivís según la carne. Y entonces aquí es cuando Pablo menciona la evidencia, porque Pablo no conocía a los que estaban en la iglesia, conocía a algunos, pero cuando escribe esta carta, él no conoce quién está en la iglesia de Roma. Puede haber judaizantes, puede haber de todo, habría en la iglesia de Roma. Y él está escribiendo a la iglesia de Roma y hemos visto que desde el principio ha sido duro en el sentido de que está mostrando que solo hay un evangelio y que no puede ser que las cosas son como son, ¿no? Entonces, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Claro, no se está refiriendo a toda la iglesia. Se está refiriendo a los que no mora el Espíritu. Ah, es que puede ser salvo y no mora el Espíritu. No. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Termina. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque aclara esto, Pablo. Vamos a verlo completamente. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu. Es decir, cuando somos renacidos, solo podemos vivir en el Espíritu. Pero no puedo, vivo a veces en la carne. Entonces ahí es donde viene. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto solo opera, solo puede ser
cuando realmente son renacidos. Un renacido vive en el Espíritu, porque ya es del Espíritu. El poder que opera es del Espíritu y el poder del Espíritu es superior a nuestra carne, por mucho que nosotros seamos carnales todavía. El Espíritu tiene poder. Con el mismo corazón con el que adoramos, amamos, glorificamos, damos gracias, nos esforzamos, con el mismo corazón, ¿verdad que cometemos errores? ¿Quién sujeta el corazón para adorarle? ¿Y quién le suelta para cometer esos errores? El Espíritu Santo. Ahora, si mi vida, sí, es que el problema es este, el problema es que el propio corazón nos engaña, nos permite, estando fuera de Cristo, nos permite amar a Dios, nos permite participar de las cosas de Dios, pero cuando le da la gana, si el Espíritu de Dios está en nosotros, que no es algo que nosotros podamos decir, yo tengo el Espíritu o yo no tengo el Espíritu. Yo puedo tener el Espíritu o... No es de nosotros. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros vivimos en el Espíritu. Punto. Pase lo que pase en nuestra vida. Si no podemos vivir, si estamos luchando con el pecado, todavía estamos en proceso. Todavía estamos en proceso. Pero, si Cristo está en vosotros, pero, no es una afirmación, pero, o sea, mira, hay un problema. Es probable que alguno de vosotros no tengáis el Espíritu, por eso todavía no podéis vivir en el Espíritu. Seguís viviendo en la carne. Bueno, el proceso, todos hemos salido de la carne, vais a llegar. Es importante que te marques que tú no eres espiritual porque eres muy espiritual y has podido y eres muy obediente y has tenido mucha fe. No, tú eres espiritual porque has sido alcanzado por Dios en un momento en el que tú te das cuenta de que nada puedes hacer. Ay, es que si no soy, si no estoy, ¿qué puedo hacer? Nada. Es que lo que te salva es el conocimiento de que no puedes hacer nada, porque mientras que pienses que puedes hacer, estás impidiendo que la... Entonces, porque eso son obras y no es por obras, es por gracia. Pero si Cristo está en vosotros, y ahora aquí nos va a decir el problema, ¿verdad? Este que vemos. El cuerpo en verdad, ¿a qué se está refiriendo con cuerpo? A nuestra naturaleza. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. A nosotros estamos vivos en el espíritu en un cuerpo muerto por el pecado. Eso es lo que está diciendo. Pero si Cristo está en vosotros, ya habéis renacido, el cuerpo, nuestro cuerpo, en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Lo que ahora ha nacido, nuestra vida en el Espíritu, ese nuevo Espíritu que me une al Espíritu de Dios, es lo que vive. Pero mi cuerpo, ¿qué dice? Está muerto. Dice, es evidente que los renacidos siguen viviendo en un cuerpo natural, el, el cual ha de morir, aunque está muerto, lo trata como muerto, pero ha de morir. Este cuerpo natural tiene que morir. Este cuerpo no va a participar de la gloria. Nuestros pensamientos, todo eso, tú puedes imaginarte que te vayas al cielo con todos los pensamientos y todos los sentimientos y todas las dudas. Y todo eso. No, lo que va al cielo es la naturaleza y el Espíritu de Dios y lo que ha renacido nuevo. Todo lo otro se va a quedar, con lo cual no te preocupes, que no te vas a acordar, porque eso se va a quedar en las neuronas. Sí te vas a acordar de ti porque somos seres almáticos. Y el alma lo teníamos antes también y nuestra voluntad. ¿Ok? Entonces, el espíritu sigue conviviendo en un cuerpo de naturaleza pecaminosa, pero que ya no tiene ningún poder. Por favor, no le deis poder.
Eso de que dicen, es que soy un pecador, soy pecador, aunque estoy en Cristo. Esto es una trampa. ¿Para qué? Para darle pie al corazón y a la mente, seguir funcionando y seguir. Ya no tiene ninguna poder. No manda. La han relegado, la han echado, la han expulsado, le han quitado el curro. Amén. No le permitas. Tu mente, cuando te quiera tu mente hacer que. No, mira, tú no mandas. Yo no sé cómo lo va a hacer el Espíritu Santo, que es el que manda ahora, pero tú no mandas. Cuando el corazón empieza a tener temor, empieza a tener tal, tú no mandas. No le dejes, porque el problema es, y claro, Dios lo permite para que te des cuenta que todavía andas en algo que ya está muerto, algo que no tiene poder, algo que ya no manda, ya no tiene poder. Si es que el Espíritu de Dios está. Y yo no quiero traer dudas, yo lo que quiero es, porque en realidad tú lo que tienes que tener claro es que si no, Cristo va a renacerte, porque ya está, yo no puedo hacer nada, es Él el que lo va a hacer. Ya me voy dando cuenta quién soy yo. Esto es, yo mirando al espejo, ay, yo sé quién soy. Nada puedo hacer. El corazón y la mente te va a querer llevar. Uy, mira, para que seas renacido tendrás que leer más la Biblia, tendrás que poner, no perderte ningún zoom y tal. Olvídate. Tú no le hagas caso ni a tu mente ni a tu corazón. El proceso está en Cristo. Él tiene el proceso. El Espíritu Santo. Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos, esto que se va a morir, ¿verdad? Mortales, por su espíritu, mortales, a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Ya está. El Espíritu Santo es el que está en nosotros y cuando nos muramos y venga Cristo, ese mismo Espíritu, ¡wow!, nos va a levantar como levantó a Cristo con un cuerpo glorificado. Él es primicia de lo que nosotros vamos a ser. Entonces esta es la promesa, ¿verdad? Que al igual que el Espíritu Santo levantó de los muertos a Jesús, también nos levantará nuestro cuerpo. Y vamos a ser con cuerpos glorificados, no cuerpos carnales, ni con pecado, ni nada de eso. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las cosas de la carne, viviréis. Y aquí es donde parece que se está contradiciendo. En el versículo 1 dice, todos los que estamos en Cristo no tenemos condenación. Y aquí está diciendo que si vivimos bajo la carne vamos a morir. ¿Cómo? Vamos a ver, si yo ya estoy en Cristo y no tengo condenación, ¿cómo me dice? Por eso digo que la lucha de la carne, esta lucha que en un momento dado es un conflicto que nos han querido meter al cristiano, es un conflicto, una de dos, o que es mentira y ya no tiene poder y todavía te está ahí complicando y Dios te está mostrando que no, hombre, que no, o es que todavía no has llegado a Cristo. Porque si estás viviendo en la carne y eres carnal, dice que vas a morir. Es decir, no estás todavía glorificado, ¿verdad? Ahora, ¿tenemos voluntad? Tenemos voluntad. Participamos de nuestra voluntad, aún en el espíritu, no somos marionetas, participamos de la voluntad. Esa voluntad puede dirigirse a que seamos dirigidos cuando estamos en Cristo, ¿vale? Ya en el Espíritu Santo. ¿Dirigidos por el Espíritu Santo y gloria a Dios? Sí. ¿Que esa voluntad misma puede dirigirse a hacer caso a lo que diga mi corazón y mi mente? Sí. Este es el conflicto que sí vemos, que sí existe en el creyente. Pero la carne no tiene poder. Es decir, no hay justificación de que la carne, soy carnal, para decir, no he podido evitar lo que he hecho porque la carne... No, porque ya no tiene poder. Es decir, ahora tu voluntad, de alguna manera,
puede dirigirse por el corazón y la carne. Claro, esto es lo que Pablo está diciendo a todo el mundo en las cartas y Juan y todo. Ten cuidado porque tú ahora estás en el espíritu. ¿Por qué vas a vivir como la carne? ¿Por qué te vas a dejar? ¿Quién te ha engañado? Si tú estás en el poder del espíritu. Cuando Juan, en la carta de Juan dice, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. No está diciendo, un nuevo poder os voy a dar para que os améis. Y ahora, ¡pum!, participamos del amor y nos amamos porque Él nos obliga a amarnos. No, no. Está actuando sobre nuestra voluntad, que seguimos siendo seres con voluntad. Por eso no son marionetas. Por eso dice, guau, ¿qué va? Si yo cuando me despisto me voy y me dejo llevar y yo me di cuenta que estoy pecando. ¿Estoy en Cristo o no estoy en Cristo? ¿Qué es lo que sucede? Por eso el enemigo viene y nos dice, ah, no estás en Cristo. No, no, sí estoy en Cristo. Lo que pasa es que mi voluntad he dejado llevarme por mi corazón, que no tiene ningún poder. Porque ahora la voluntad ya no está sometida a nuestro corazón y nuestros pensamientos. Ahora la voluntad puede vivir bajo la nueva naturaleza. Y a esto es a lo que nosotros a veces confundimos con obediencia. ¿Y es obediencia? Mira, más que obediencia, yo creo que es el placer de poder vivir bajo el Espíritu y no dejarse engañar por la carne, porque ninguno que está en Cristo quiere vivir bajo la carne. Ninguno que está en Cristo quiere fallar. Ninguno que está viviendo en la obra de Cristo quiere ser usado por la carne. Ninguno. Es decir, cuando esto sucede es algo incómodo, es algo feo, no nos gusta y nos lleva a un estado que no queremos. ¿Mm? Entonces, bueno, claro, pero no es obediencia. Es, ¿puedes vivir bajo el poder del Espíritu? Puedes. Hay un peligro. El corazón y la mente y Satanás va a seguir ahí zancalleándote. Bueno, esto yo lo explico así de esta forma. Tú vas por la calle y hay un mendigo pidiendo en la calle. Tú pasas por allí y tú, bueno, pues le ves que está sentado, pero tú pasas. Y cuando estás pasando, él, ¡pa!, estira la pierna y tú, ¡pum!, tropiezas. Te pone la zancadilla, ¿no? Le digo un mendigo porque como que está sentado, ¿no? Y tú, entonces te pone la zancadilla y tú, ¡pam!, tropiezas. Te pueden pasar dos cosas. Una, que pam, 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 tropieces y no llegues a caer y sigues para adelante. No te ha llegado a caer. Esto es lo que es una tentación que viene de Satanás, por supuesto, a un ser que está en Cristo, pero que no ha llegado a caer. Viene la tentación, la salida que viene antes de la tentación, porque antes de que venga la tentación, Dios ha preparado una salida, sales de la situación sin pecar. Es decir, no has caído, no has sido estorbado por la tentación. Ahora, ¿qué sucede si, pan, viene la tentación, tú te despistas, estás débil y tu corazón y tu mente te lleva a un lugar que, ¡pum!, al final pecas? Mientes, desobedeces, hace lo que sea, ¡pum!, pecas. Bueno, pues esto es el caso de que te ponen la zancadilla y al final caes. ¡Pum!, pum!, te caes. El mismo que ha puesto la zancadilla se levanta corriendo a ayudarte a levantar. Y te dice, ¡ay, te has caído, pobrecito, qué tonto eres! Te has caído. El que te pone la zancadilla viene, es decir, Satanás, el que trae la tentación, ¿viene a qué? A culparte de lo que él ha provocado. Entonces, en Cristo, en Cristo, en el Espíritu Santo, en tu voluntad, lo que tienes que darte cuenta es que cuando viene la tentación, si llegas a caer, ¿quién tiene la culpa? La tentación. ¿Quién se ha caído? Tú, porque en un momento dado, pero ¿es para condenación? No, es para que te enteres todavía de tu debilidad. Es para que te enteres que todavía estás caminando en un ser débil que necesita de Dios. ¿Por qué? Porque es muy fácil
desviarnos, ponernos a... A mí me pasa, yo me enredo con cosas. Y cuando menos me lo espero, llega un tiempo, empieza a estar mal, empieza a estar mal. Pero ¿por qué estoy así? ¿Por qué me encuentro así? Ah, me desvié. En el libro del peregrino, ahí está muy bonito porque no sé si lo habéis leído. Él iba por el camino correcto y de repente hay un arroyito y se desvía y le viene un montón de problemas porque cree que va por el camino de Dios y ¿qué va? Va por el camino del corazón porque es astuto. No tiene poder, pero eres tú. Estás dentro de ti. Sientes, parece como que eres tú, ¿verdad? Y no, no eres tú. Este ser, este vehículo, este corazón, estas neuronas, esto, no eres tú. Es un vehículo. Y tienes que ir diferenciando lo que es el vehículo de lo que es la nueva naturaleza en la que has nacido en Cristo, el espíritu de vida. Ese espíritu, es decir, tú ahora, tu espíritu es pequeñito, pero está junto con el espíritu, eso eres tú, ahora tú, no que seas un ser espiritual, porque somos pobres de espíritu, ¿no? El espíritu que ha nacido ahora está en el espíritu y se ha fusionado y eso eres tú, esa es la vida nueva. En esa vida ahora compartimos todavía este cuerpo de pecado, este cuerpo pero estamos en el poder de Dios. Y esto es lo que Romanos 8 está intentando decir. Romanos 8 está diciendo, porque en el 7 nos estaba mostrando el conflicto, lo que no quiero hacer, eso hago, pero queriendo hacer no lo hago. Hay algo que hay un conflicto que vence el mal. Ahora no. Ahora estamos en Cristo. Y el mal no puede vencer. ¿Por qué? Porque no hay condenación para los que están en Cristo. Empieza así. No hay condenación para los que están en Cristo. ¿Y qué si no es todo eso que sucede con la carne y todo eso, sino para condenarnos? Y a veces nos condena y otras veces hay algunos que dicen, no, puedo hacer lo que quiera porque como no tengo condenación y unas locuras tremendas que son engaños porque realmente todavía no están en el espíritu, están engañados en otra posición. Entonces, yo sé que es un poco lío y esto, porque en realidad la salvación no es por entendimiento. Si algo tienes que entender, es de esto. De quién es tu corazón y cómo te maneja y cómo te dirige y cómo te quiere complicar y tu mente y tus pensamientos. Eso es lo que, porque es lo que tú participas. El resto, eso es parte de él. Parte te lo tiene que revelar, no es algo que tengas que entender o es algo que tengas que estudiar o es algo que tengas que experimentar, no. Entonces, en realidad la palabra lo que te está mostrando es quién eres tú, qué estás pensando, en qué estás pensando, cuáles son tus fortalezas, cuáles... Mira, tus fortalezas tienen que ser destruidas totalmente. Porque quien construye ahora tu vida y tu fortaleza no eres tú, es Cristo. Estás en Él. Estás en Él, en el Espíritu. Es el Espíritu el que vive. Ya no vives tú, vive Él en ti. Ya no eres tú el importante, es Él el importante. ¿Amén? Entonces, la última parte, ¿no? Porque los que no son de la carne, no, espera, que me equivoco. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne, porque para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ah, es que yo puedo hacer algo para vivir. No, sabemos, ¿verdad? No, lo que está diciendo es que cuando estamos en el Espíritu, ya tenemos vida, pero no porque nosotros nos resistamos a nuestra carne. Esto es una mala interpretación que quieren todavía los que creen que pueden hacer, estar en el pecado y no morir. Y ahora, por mi fuerza, por mi voluntad, no, no somos nada. Nunca un renacido vivirá conforme a la carne que le lleva a la muerte.
Nunca, porque no puede llegar a la muerte. Nunca puede un renacido. Si esto pudiera ser, se contradeciría con el versículo 1 que dice que no tenemos ninguna condenación. El cristiano puede vivir y hacer morir las obras de la carne porque el Espíritu Santo le da el poder. Mas si por el Espíritu hacéis morir, no somos nosotros, es el Espíritu la que hace morir las obras de la carne. No eres tú quien hace morir las obras de la carne. Mas si por el Espíritu, con mayúscula, hacéis morir las obras de la carne, ¿cómo? Claro, es como decir, me entrego al Espíritu y el Espíritu que arregle todo lo que tiene que arreglar. Porque yo no puedo, es Él el que me tiene que dar la vida. ¿Ok? Entonces, es cierto que la carne, habiendo sido ya renacido, puede ejercer presión para que se viva conforme a esta. Es nuestra voluntad la que a través de la guía del Espíritu Santo decide caminar bajo el poder del Espíritu y no bajo la dirección de la carne que no tiene ningún poder. Hay que destacar que no es algo que nosotros podamos hacer, mas si por el Espíritu, ¿ok? No es algo que tú puedas hacer. Eso lo puede hacer el Espíritu, más si por el Espíritu. Es decir, yo no puedo hacer nada, entonces ¿qué hago? Vamos, Espíritu, te toca a ti. Muchas de las veces que caemos, lo que el Espíritu quiere es que nosotros nos demos cuenta. No que nosotros intentemos restaurar y hacer las cosas bien. No, nos demos cuenta de nuestra naturaleza y entonces ¿qué tenemos que hacer? Decir, Señor, ya, vale, me he dado cuenta. Haz tu obra. Y se lo entregamos. Vamos a ver que después del 8, que va a venir 9, 10 y 11, el 12 dice, entregar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. Entregar, ¿qué significa entregar? No es hacer, entregar es, Señor, me he dado cuenta, sí, ya entiendo, ya gracias, Señor, que me has revelado cómo soy, Señor, ahora te toca a ti arreglar esto porque yo no quiero vivir bajo este corazón, bajo esta naturaleza. Yo quiero seguir viviendo bajo ti, bajo el Espíritu. ¿Amén? Entonces, es algo que no podemos hacer. Es el poder del Espíritu lo que lo hace cuando nosotros, conscientes, se lo entregamos. ¿Amén? Bueno, yo sé que hay algunas cosas que tendremos que tocar y vamos a